Ahí usted lo tiene en su boletín, el pasaje bíblico. Gloria sea el Señor. Amén. Ahora sí el pastor está listo. Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 11. Me están haciendo bullying, pero algún día se van a quedarse gatos. Gloria a Dios. Alguien me escribió y me dijo que por qué yo uso esa máquina para predicar. Y yo le digo, bueno, es que cuando uno no ve, tiene que uno recurrir, ¿verdad?, a lo que tiene. Evangelio según San Mateo capítulo 6 versículo 11, bajo el tema oración como petición. Y dice, en el nombre del Señor: el pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy. Dígale, Señor, habla mi vida. Pueden sentarse. ¿Ustedes creen que ese versículo bíblico es una petición? Cuando en la oración modelo, la primera petición que aparece es el pan nuestro de cada día. Hacía referencia al pan físico, material, o estaba haciendo referencia al pan espiritual. Pienso que cuando habla del pan nuestro de cada día, hace referencia a todas nuestras necesidades, las espirituales y las físicas. El pan nuestro de cada día. Pero como la palabra pan la relacionamos con la palabra de Dios, pues es natural pensar inmediatamente: Señor, súplenos y danos tu palabra cada día. También cuando hablamos del pan, estamos hablando de nuestros alimentos diarios, la provisión por los alimentos diarios. Y sí, le pedimos al Señor que diariamente no solo tengamos el pan espiritual, sino también el pan que nos va a dar vida y nos va a dar alimento. Pero el pan también habla de provisión. Porque para tener pan, tengo que tener trabajo. El Señor dijo en su palabra que el hombre se mantendrá con el sudor de su frente. El apóstol dice: el que no trabaje, que no coma. El pan nuestro de cada día hace referencia a que diariamente necesitamos del Señor, que Él provea nuestras necesidades. Esa es la gran pregunta. Esa petición la voy a convertir en una gran pregunta. El pan nuestro, el pan cotidiano, provéelo, Señor. Dicen por ahí que todo el tiempo más bien que el tiempo es todo. Y la realidad que es verdad, si algo tenemos que pedirle a Dios, es tiempo. No sé cuántos ayer escucharon la enseñanza y la de antier, pero cuando estaba orando por personas que están en necesidad,
recuerdo que yo decía en mi oración: Señor, préstale vida. ¿Cuántos lo escucharon? Préstale vida. Porque si hay alguien importante, se llama el tiempo. El tiempo no retrocede. Todavía hoy, a mis 50 y pocos años, sí, es verdad, Abigail. Ay, Señor. Te escuché. Yo veo que estoy ciego, no sordo. A mis 50 y pocos años de vida, todavía llegan momentos a mi vida, y lo digo porque me pasó ayer, donde estaba haciendo algo en mi casa que recuerdo que por algo así le peleaba a mis padres. Y todavía le pido perdón al Señor a estas alturas del partido, porque en momentos dados asumí posturas que no debía asumir porque no entendía. Pero ya no había de otra, solamente pedirle al Señor perdón por mis acciones, y que con otra persona nunca más las vuelva a repetir, porque el tiempo no regresa. Si algo tenemos que pedirle a Dios es tiempo. Yo recuerdo cuando era chamaco y cuando quería pedirle algo a mis padres. Usted no lo hizo. ¿Cuántas veces usted quería pedirle algo a sus papás? Algo especial, algo realmente importante para usted. Y usted lo planificó y lo planificó y lo pensó y lo meditó una y otra vez. ¿Cómo yo puedo sobornar a mis padres con lo que yo necesito? ¿De qué manera yo puedo entrarle, sobornarles, para que ellos me provean con eso tan importante que yo necesito? Buscaba el consejo de amigos, buscaba el consejo de otros, buscando eso que tanto yo necesito. ¿Y qué aprendí? ¿Y qué aprendemos de la calle? Incluso qué aprendemos de los programas de televisión. Aprendemos a cómo manejar la situación para sobornar y torcerle el brazo a nuestros padres para que nos den lo que nosotros necesitamos. Y la realidad es que en ocasiones nosotros lo logramos. Porque hay padres que sí se dejan sobornar, hay padres que sí se dejan manipular. Pero no todos son así. La mayoría, y quiero pensar que la mayoría, son suficientemente inteligentes para decir: todo tiene su tiempo y todo tiene un costo. Y muchas veces mis padres lo único que podían responderme es: no se puede, no tenemos con qué, no tenemos los recursos. La respuesta es no. Ni siquiera me podían prometer que más adelante, porque más adelante ellos proyectaban que las cosas iban a seguir igual, porque son muchos los muchachos. Entonces, así muchas veces nosotros actuamos con nuestras peticiones delante del Señor. Queremos sobornar, manipular y de alguna manera torcerle el brazo al Señor cuando yo quiero que Él me conteste algo en el tiempo que yo lo quiero y cuando yo lo quiero. Muchas veces queremos exigir y persuadir al Señor para que me provea eso que tanto yo necesito y que tanto yo quiero. De la misma manera que lo hacíamos con nuestros padres, con nuestros jefes o con quien estuviese en autoridad sobre nosotros, en muchas ocasiones lo hacemos con el Señor. Y muchas veces lo he mencionado,
desde este púlpito, ¿cuántas personas le piden a Dios, hasta negocian con el Señor? Y el Señor en su misericordia muchas veces cede. Y cuando el Señor cumple, somos nosotros los que no cumplimos con el Señor. Pero, ¿de qué manera nosotros debemos pedirle al Señor? Número uno, la Biblia nos enseña a pedirle al Señor con valor. Con valor. El Señor Jesucristo en su muerte, en su resurrección, en su vida, Jesús nos mostró, se mostró como un Salvador amoroso y compasivo que se preocupa grandemente por nuestras necesidades. El Señor siempre se mostró un Dios preocupado por nuestras necesidades. Si ustedes me acompañan al libro de Hebreos capítulo 4, los versículos 14 y 15 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesucristo es el ejemplo de que podemos orar con valentía y pedirle al Señor que nos ayude a esperar en su tiempo y supla nuestras necesidades. Pero tenemos que hacerlo con valor, con valentía, con valor, sin temor alguno. En ese mismo capítulo, en el versículo 16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea que lo primero que usted tiene que hacer es acercarse al Señor. ¿Con qué? Con valor, con valentía, y pedirle al Señor que tenga misericordia. Pedirle al Señor que supla nuestras necesidades, porque el Señor fue el gran ejemplo de nuestras necesidades. Cuando entregó su vida, cuando murió por cada uno de nosotros, cuando resucitó venciendo la muerte, para que tengamos vida en Cristo Jesús. Bendita la gloria de Dios. Entonces nos dice en el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos nos dice: acerquémonos confiadamente. Una oración de petición audaz busca alterar la voluntad de Dios, tal como lo entendemos, para adaptarse a nuestra esperanza para la situación actual a la que nos enfrentamos. Cuando le pedimos al Señor con valentía, cuando le pedimos al Señor con valor, es lo que llamamos una petición audaz. Un ejemplo de petición audaz fue Abraham. ¿Recuerdan en Génesis capítulo 18, versículos del 20 al 33, que no lo podemos leer ahora? De la manera que Abraham se acerca al Señor y le habla sobre la situación de Sodoma y Gomorra, buscando la misericordia del Señor. Número 2, tenemos que pedirle al Señor con humildad de corazón, con valentía y con humildad de corazón. Tenemos que ser humildes a la hora de pedirle al Señor. Dios es todopoderoso
y tiene toda autoridad para ser glorificado. Dios tiene la autoridad para glorificarse en nuestras vidas. Dios tiene el juicio y tiene la naturaleza de salvación para glorificarse en cada uno de nosotros. Pero somos nosotros los que tenemos que acercarnos a Él con humildad. Si vamos al libro de Santiago capítulo 4, versículo 12. La Biblia dice: uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Dios solo es poderoso. Tiene autoridad completa sobre nuestras vidas, sobre nuestro juicio, sobre nuestra salvación. Él es el único que tiene autoridad sobre cada uno de nosotros. Por eso tenemos que pedirle con humildad. Nosotros no estamos por encima del Señor nunca. Él es el Dios de juicio. Él es el Dios de salvación. Él es el Dios de nuestras vidas. Por cuanto Él es el Dios nuestro, pues tenemos que ser humildes a la hora de pedirle al Señor. Santiago dice: uno solo es el dador de la ley, y ese es nuestro Dios. El único que da la ley y que da la palabra se llama el Señor. Uno solo es el que puede salvar y se llama el Señor de gloria. Él es el que puede salvar. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nosotros no podemos señalar, nosotros no podemos juzgar, tampoco delante de Dios podemos exigir. Tenemos que tener un carácter de humildad delante del Señor si queremos que el Señor se glorifique en nuestras peticiones y en nuestras necesidades, porque solo uno es el dador de la vida. Solo uno es el dador de la salvación, Cristo el Señor. Alabado sea Dios. Santiago nos está enseñando con este versículo a orar en humildad, a orar reconociendo que la autoridad del Señor y su posición es más grande que la nuestra. La autoridad de Dios es más grande que la nuestra. ¿Cuántos de ustedes han trabajado en lugares donde un empleado que es igual que usted, es igual de empleado que usted, se cree el jefe del lugar? ¿Alguno ha trabajado en algún lugar así? Hay personas que como tienen años trabajando en un sitio se creen los dueños. Alabado sea Dios. Hay personas que se creen que son los dueños. Y no, hay personas que no son humildes. Y muchas veces cuando llegamos de último, como esa persona tiene, como se dice en inglés, no sé cómo se diría en español, seniority, lleva años trabajando ahí. Muchas veces caemos en la trampa y le obedecemos. Y una vez se acostumbran a pisarnos, nos quieren pisar todo el tiempo. Cuando uno le guarda el respeto, si fuese humilde. Si fuese humilde. Alabado sea Dios. El Señor nos está enseñando a pedirle y a orar al Señor con humildad. El Creador es Él. El Salvador es Él. Él es el Señor. Y en todo lo que nosotros nos movemos, tenemos que aprender a ser humildes. Porque con altanería y con presentándonos como siendo unos guapos, unos gritones, exigentes, no vamos a lograr nada. ¿Cuántas veces cuando chamacos nos poníamos difícil con nuestros padres cuando queríamos algo y nos poníamos bravos?
pensando que de esa manera íbamos a lograr cambiar las decisiones de ellos. Recuerdo un muchacho que siempre estaba amenazando con quitarse la vida para todo. Siempre andaba deprimido y buscaba la atención, siempre amenazando con eso. Hasta que un día se dio con mi papá. Esta vida no puedo más con ella, apesta. Y todo lo que usted se puede imaginar que dijo. Mi papá ya no aguantó más y él se cansó. Me voy a quitar la vida. Y mi papá le dijo, te voy a ir a buscar la soga. Te voy a echar la mano. Alabado sea el Señor. No se deje manipular. Pero tampoco manipule las cosas del Señor. No manipule al Señor, porque usted lleva las de perder. No manipules a Dios, porque lleva las de perder. Él es el Señor. Santiago 4:10 dice: uno solo es el dador de la vida. No, el 10 o el 12, el 12. Una oración humilde de petición busca dar a conocer nuestros deseos a Dios mientras nos sometemos a sus planes sin importar nada más. Uno tiene que ser humilde, porque cuando uno le pide a Dios con humildad, hay dos cosas que están ocurriendo. La primera, buscando nuestro deseo que Dios se glorifique y a su vez sometiéndonos a los planes del Señor. A los planes del Señor. Porque los planes de Dios son muy distintos a los nuestros. Aleluya. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 al 10 dice: ¿creíste en Cristo? Y por medio de Cristo, ¿cómo podemos orar con audacia de forma humilde al mismo tiempo? El apóstol Pablo dice, usted lo puede leer en su casa después, pero sí quiero resaltar ese verso. Dice: ¿creíste en Cristo? Y por medio de Cristo el Señor se glorifica. ¿Cuántos creyeron en Cristo? Y por medio de Cristo el Señor se glorifica. Eso es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Nos dice en esa escritura que la oración de humildad es una oración de súplica apasionada, buscando el favor del Señor. ¿Cómo podemos orar con audacia y en forma humilde a la misma vez? Cuando somos humildes delante del Señor. Número 3. Usted tiene que orarle al Señor con una actitud de agradecimiento. Usted tiene que orar y pedirle al Señor con agradecimiento. Cuando oramos con agradecimiento en nuestro corazón, definitivamente el Señor se va a glorificar. Oración de agradecimiento. Pero ¿quién puede orar con agradecimiento? Solamente aquel que ha conocido al Señor. Nadie más. Si usted ha conocido al Señor y ha tenido una experiencia personal con Cristo, usted podrá pedirle al Señor con agradecimiento. ¿Por qué tenemos que estar agradecidos? ¿Cuál es la razón para estar agradecidos del Señor?
Ayer hablaba con mi hermano, que me está escuchando ahí porque él siempre está conectado. Y me estaba contando unas peticiones. Y estábamos hablando de eso. Y me preguntó por unas cuantas personas que conocemos en común. Y él me decía, o nos hablábamos, cómo esas personas en su enfermedad, su necesidad más grande es que no tienen a sus hijos al lado. ¿Se imaginan? Después que los padres velaron por ellos, les dieron de comer, los criaron, los levantaron. Y entonces cuando necesitan de sus padres, en el momento de enfermedad, se olvidan. ¿Cuántos hay en el mundo que hoy en día no se acuerdan de quién los levantó? No son agradecidos. Por eso no reciben bendición del cielo. Yo tengo que estar agradecido con mis padres porque lo poco o lo mucho que me dieron, me lo dieron con amor. Y tengo que estar agradecido del Señor porque me dio lo más importante, la salvación del alma. Bendita la gloria de Dios. Le pido a Dios con agradecimiento por lo que Él ha hecho en mí. Hechos capítulo 17, versículo 28. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vosotros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Ese verso habla de que somos del Señor y de que Él es nuestro sustento. Yo estoy agradecido de Dios porque por Él vivimos y por Él nos movemos. Alabado sea el Señor. Él es quien te sostiene. Si usted está aquí hoy en día es porque el Señor lo ha sostenido. Le ha prestado vida, le ha dado salud. Por eso tenemos que orar con agradecimiento. Porque el Señor, número 2, nos ha salvado. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 7. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Él nos sustenta y Él nos ha salvado. Aleluya. Por eso tenemos que estar agradecidos de Dios. Porque Él nos sustenta. Porque Él nos ha salvado. Y una más. Tenemos que estar agradecidos de Dios por su tiempo, por el tiempo del Señor. No todos oran dándole gracias a Dios por el tiempo de Dios. ¿Por qué el tiempo de Dios es importante? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos 15 y 16 dice: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. El Señor en su tiempo va a mostrar al Rey de reyes y al Señor de señores. Nos los mostró en nuestra vida cuando hemos sido salvos, pero nos los va a mostrar tal cual es cuando venga por nosotros. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El Señor nos va a mostrar a nuestro Señor Jesucristo tal cual es en su tiempo. Aprende a darle gracias a Dios por el tiempo del Señor.
¿Cuál debe ser la oración del cristiano? Ven, Señor Jesús, y darle gracias a Dios por su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Cuando usted ora por el tiempo de Dios, todo lo que pasa en su vida, todo lo que ocurre en su vida, se va a mover en el tiempo del Señor, no en el tiempo nuestro. El tiempo nuestro es imperfecto. El tiempo nuestro no se ajusta a la realidad. El tiempo de Dios es perfecto. Señor, esta bendición que yo he recibido lo hubiese querido recibir antes. Era el momento del Señor dártela. Lo que tienes, lo que eres y lo que Dios ha provisto, el Señor lo ha dado en el tiempo justo y perfecto para tu vida. Aprende a darle gracias a Dios y a ser agradecido por el tiempo del Señor. El tiempo de Dios. El tiempo del Señor no es el tiempo tuyo. Tu tiempo es un tiempo de desesperación. Tu tiempo es un tiempo de desesperación, de prisa, de que se haga todo en el tiempo que yo lo quiero. El tiempo de Dios es perfecto. A Dios sea toda la gloria y toda la honra. Y tenemos que aprender a decirle, Señor, gracias Dios por tu tiempo. Gracias Dios porque podemos someternos a la voluntad tuya, incluso cuando pedimos tu ayuda. Concluyo. Tenemos que pedirle al Señor por su bondad, por la bondad de Dios. La bondad de Dios. Su bondad es la que nos protege. Su bondad es la que nos guarda. Mira lo que dice Santiago 4:3. Santiago 4:2 primero. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis por no pedir. Cuando no pensamos en la bondad de Dios, llega a nuestro corazón la codicia, llega a nuestro corazón la envidia, llega a nuestro corazón el luchar por aquello que Dios no quiere para nuestras vidas. Hay personas que llevan años luchando y luchando por algo que se ve claramente que no es la voluntad del Señor. Pero seguimos luchando por algo que Dios no quiere en nuestras vidas. Cuando no pensamos en la bondad de Dios, llega la codicia, llega la envidia y llega la lucha por lo que Dios no quiere en nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted ha luchado por algo y no se le da? Y pasa los años y sigue luchando por lo mismo y no se le da. ¿No le parece eso una señal clara y contundente de que la voluntad de Dios no está envuelta en eso? ¿Por qué quieres luchar por algo que no es voluntad de Dios? Santiago 4:2 dice: codiciamos y no tenemos, matamos y ardemos en envidia y no podemos alcanzar. Combatimos y luchamos, pero no tenemos, porque no pedimos. No pedimos en la bondad del Señor. Hay que pensar en la bondad de Dios. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedimos mal
para gastar en vuestros deleites. No pensamos en la bondad de Dios. Dios ha sido tan bondadoso que te ha bendecido. Yo mirando aquí en el santuario, veo hermanos bendecidos. Eso es lo que yo estoy viendo aquí. Hermanos completamente bendecidos. ¿Quién aquí no está bendecido por el Señor? Yo lo que estoy viendo son hermanos completamente bendecidos. ¿No puede usted pensar en la bondad de Dios? Dios ha sido bondadoso con usted. No hay nadie en este santuario que yo alcance a ver que no cuente con la bondad de Dios. Todos han sido bendecidos. Pero posiblemente hay alguien, eso yo no lo sé, lo sabe el Señor, que está luchando por algo que no es la voluntad de Dios. Y lleva tiempo luchando por algo que no es la voluntad del Señor. Santiago 4:3 dice: pedí y no recibí, porque pides mal. Pide para gastar ¿en qué? En tus deleites. Por último, como parte de mi conclusión, la fe es una condición esencial y necesaria para que el Señor conteste nuestras peticiones. Por tanto, por eso es que dice Mateo 11:24: por tanto os digo que todo lo que pidieseis orando, creed que lo recibirás y vendrá. La fe es necesaria para que el Señor conteste nuestras peticiones. De todo lo que yo enseñé hoy, yo sé que usted se llevó su parte. Yo me llevo la mía. Le voy a contar cuál es la mía. La parte que Dios más me ministró a mí del sermón se llama la bondad de Dios. Esa es la mía. Yo no sé qué parte usted se lleva. Esa es la que yo me llevo. Yo tengo que pensar un poquito más en la bondad del Señor. Dios ha sido bueno conmigo. Bueno. Si usted se pone a pensar en cómo le va a su prójimo, usted va a darse cuenta que Dios ha sido bueno con usted. Porque Dios sabe qué carga es de usted que usted puede llevar. ¿Usted no quiere estar ciego como yo? ¿Usted quiere estar ciego como yo? ¿Le gustaría que le falte un ojito? ¿Alguien aquí le gustaría que le falte un ojito? ¿Y que tenga ambliopía en el otro? ¿A alguien le gustaría? Piensa en la bondad de Dios. ¿A alguien le gustaría estar con el pastor sin dientes? ¿Con dientes de mentira? Piensa en la bondad del Señor. ¿A alguien le gustaría tener 20 y pico de tornillos en la pierna como yo? Piensa en la bondad de Dios. Piensa en la bondad del Señor. Usted ve que siempre hay por qué pensar. ¿Sabe cuántas personas hay ahora mismo en la frontera buscando una oportunidad para llegar aquí a trabajar y buscar un mejor futuro? Y usted está aquí acomodado. Piense en la bondad de Dios. Usted que me está escuchando ahí y me está viendo ahí en las cámaras, con lo que acabo de decir, ¿sabe cuántos hay
luchando ahí, los miles que hay luchando para buscar un mejor futuro aquí. Y usted ahí bien sentadote para atrás y no estás en la casa de Dios. Ay, pastor. Piense en la bondad de Dios. Piense en la bondad de Dios. Piense en la bondad de Dios. Piensa que Dios ha sido bueno contigo. Póngase en pie, mis amados. Déjame orar por ti.